¿Qué pasa, chavales? Hoy os traigo un vídeo que me apetecía hacer desde hace tiempo y creo que os va a gustar, porque a muchos os va a recordar vuestros tiempos de juventud, cuando empezábamos a llevar las motos. Así que os dejo con la intro y comenzamos. I'm falling, the cityscape by night. Wanna catch in my photos, where you go. Every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I get home, the Stockholm lights, the Stockholm lights, the Stockholm lights. Antes de empezar con el vídeo, os quiero adelantar alguna cosilla de la Bañeza. Más que nada para que no tengáis que ver el vídeo si no os apetece. Aunque bueno, a los que hayáis visto el vídeo del galponero de esta semana, quizás ya lo sabréis, pero bueno, como lo estamos organizando los dos, pues creo que es bueno que lo digamos en los dos canales. Simplemente quería comentaros que a los que vayáis a acudir a la ruta de 125 que hemos organizado para ir a la Bañeza, os recomendaría que vayáis mirando alojamiento, ya que por lo que he estado hablando con Esteban, la Bañeza está todo lleno y ya la gente está empezando a buscar a, pues eso, 10, 20 kilómetros. A ver, yo ya tengo alojamiento, voy a ir al mismo hostal que Esteban, que está a unos 40, 45 kilómetros de la Bañeza, con lo cual, pues bueno, es un poquito paliza, pero me lo ha recomendado y bueno, pues como lo organizamos los dos, pues hemos creído conveniente que los dos cogiéramos el hostal en el mismo sitio. Allí ya hemos reservado varias habitaciones para, bueno, los que sabemos que realmente van a ir seguro, pero sí que os digo que el tema de alojamiento es cosa vuestra, entonces ir mirándolo, porque bueno, aunque quede mucho, parece ser que la Bañeza está bastante llena ya, por no decir que está llena, con lo cual tendréis que ir buscando alrededor, pues, lo que vosotros queráis, campings, hostales, pensiones, hoteles, pues bueno, lo que haya allí por allí cerca, por la zona. Una cosa que sí quería aclararos, que bueno, yo lo he estado hablando con Esteban y me ha comentado que bueno, un amiguete suyo tiene allí en la zona donde vamos a salir, ¿vale? Justo de la plaza, que en principio la idea es salir de la plaza de Redondela, pues bueno, justo en el mismo sitio hay un albergue. Y bueno, ha hablado Esteban con el dueño, se lo ha ofrecido y le ha dicho que sin ningún problema, que no habría ningún problema para poder alojaros los que vengáis sobre todo de fuera, ¿vale? Pues vengáis de Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla, no sé yo si vendréis de tan lejos, pero bueno, los que vengáis a hacer la ruta con nosotros, saber que bueno, nos hemos movido un poquito y nos han ofrecido esto para vosotros. Vale, en principio es una pensión que me ha dicho Esteban que está bastante bien, que está muy chula. Además tiene la ventaja de que esta persona creo que se llama Carlos, si no me ha dicho, no sé, ahora mismo el nombre no lo recuerdo muy bien, soy muy malo para los nombres. Tiene taller, es mecánico también, y tiene un taller y sabe un huevo de motos. Con lo cual, pues bueno, oye, pues si alguno pues tiene algún problemilla mecánico o lo que sea, pues bueno, que sepáis que lo tenéis ahí. Y además tiene, bueno, entre el taller tiene varios bajos y eso, también os permitirá pues guardar las motos durante esa noche que tendréis que pasar, porque a ver, recordad que nosotros saldremos el viernes, pero bueno, lo normal es que lleguéis el jueves y tenéis que hacer la noche de jueves a viernes por allí por la zona. Así que bueno, os hemos querido facilitar un poquito este aspecto, además de una forma, bueno, creo, por lo que me ha dicho, es bastante económico, que serán unos 15-20 euros la noche, con lo cual pues bueno, creo que os puede ayudar bastante. Aún así, a ver, queda mucho tiempo todavía, pero bueno, quedan 6 meses, ya nos hemos comido un mes, el tiempo avanza muy rápido y queremos que las cosas estén bien organizadas. Y de este tema os iremos informando un poquito más adelante. A ver, otra cosa que quería comentaros es el tema del viaje desde Madrid a Galicia, ¿vale? Yo lo primero que tenía pensado era, pues bueno, hacerlo en moto un día antes y llegar allí con las motos. Pues bueno, los que fuéramos desde Madrid, y bueno, si se unía alguien que viniese de más abajo o de otro sitio y nos uníamos en Madrid, pues subir con las motos. Pero, a ver, he estado viendo las rutas posibles que tendríamos hasta allí. Y sinceramente, además de ser muy pesado, sobre todo para hacerlo un día antes del viaje original, vamos, del viaje principal, que es el de Galicia a la Bañeza,
las carreteras de Castilla son rectas interminables y creo que va a ser demasiados kilómetros en muy poco tiempo y va a ser muy pesado. Con lo cual, bueno, yo he tomado la decisión que si alguno lo quiere hacer, sin ningún problema, o sea, lo puede hacer sin ningún problema. Yo, por ejemplo, un colega y yo vamos a ir en coche con remolque, vamos a llevar las motos en el remolque y a ver, nosotros dos, por ejemplo, nos vamos a alojar en casa de Esteban, porque oye, me lo ha ofrecido y además como lo estamos organizando y bueno, pues a ver, os voy a ser sincero, me llevo de puta madre con él y me ha dicho que allí me puedo alojar. Además, pues allá aprovecharemos y pues bueno, iremos terminando flecos, los últimos flecos que queden de la organización del viaje y nada, lo que pasa es que sí, yo también os digo, además es que vamos a ir en principio, o no sé si iremos o un día antes o 2 días antes. Es decir, el viaje será el viernes, saldremos el viernes por la mañana hacia La Bañeza. Pues nosotros tenemos pensado que probablemente vayamos martes noche o miércoles noche, llegar allí a Galicia. Entonces, simplemente era pues oye, para comentároslo, cómo lo voy a hacer yo. Y que bueno, que vayáis organizándoos para llegar hasta Galicia, hasta la zona de Redondela, que es de donde empezará el viaje. Aún así, lo mismo que os he dicho antes, a ver, todo esto son cosas que van surgiendo, cosas que van macerándose un poquito y como veis en casi todos los vídeos que hagamos, tanto Esteban como yo, vamos a ir informándoos de cómo va el tema para que estéis al día con todo, porque ya está claro que, a ver, estamos muy ilusionados con ello y como os decía en el vídeo anterior, ha tenido muy buena acogida y esto ya no hay quien lo pare, y vamos a por ello. Así que nada, chicos, simplemente quería comentaros este temita de la Bañeza. Bueno, después de esta breve información que se ha dado del tema de la Bañeza, empezamos con el vídeo. Que como ya os decía al principio, creo que os va a molar bastante, ya que os voy a hablar de esas motos de campo de 50 centímetros cúbicos, bueno, a ver, de esos ciclomotores de la época de, pues bueno, 80, 90, que tantas alegrías nos dieron y que nos iniciaron a muchos en el mundo de la moto. Independientemente de esa época que también, pues bueno, muchos empezamos con los Vespinos, las Derby Variant y esas cosas, yo quería hablar en concreto de las motos de campo porque creo que nos permitían mucha más libertad, aunque bueno, con los Vespinos hacíamos locuras, pero estas motillos nos permitían muchísima más libertad y ya bueno, ya eran motos de marchas, a ver, era otra cosa ya diferente y a mí por lo menos me molaba muchísimo más. Sobre todo una cosa que nos gustaba muchísimo de estas motos era modificarlas. O sea, creo que no conozco ni una de estas motos o ciclomotores, como queráis llamarlos, que estuviesen de serie, incluyendo la mía y las de mis colegas. O sea, creo que no había ni una. Nos encantaba modificarlas y subirlas, cambiarles el cilindro, ponerles un carburador más grande, cambiarles los escapes, jugar un poquito con el tema de las coronas y los piñones para que, bueno, pues como eran motos de campo, yo por ejemplo, en mi caso, bueno, en el caso de colegas míos, teníamos 2 coronas. Teníamos una pequeñita, que no me acuerdo ahora cuántos dientes serían, creo que tenía 38, 40 dientes, no me acuerdo, no lo digo así un poquito con la memoria que tengo, que sobre todo era para cuando hacíamos pues rutitas, sobre todo que era muchísima carretera, para que las motos andaran, y la verdad es que algunas andaban mucho. Yo en mi caso, la que yo tuve, los 100, 110 los he llegado a pillar con ellas y mis colegas también, o sea, andaban mucho. Y luego teníamos una corona más grande, que bueno, en mi caso yo la tenía incluso más grande que la que traía originalmente la moto, que ya sabréis cuál es, para que la moto tuviese mucha más fuerza y fueses mejor en campo. Entonces, bueno, pues nos encantaba modificar las motos, pero vamos, todo el puñetero día estábamos intentando modificar las motos y sacarles el máximo partido. Es la ventaja que tenían este tipo de motos. Así que nada, voy a hablaros de unas cuantas que yo creo que son las que, bueno, pues en la época mía de juventud, de 14 años, 16, son las que más abundaban o las que más tenía la gente. Bien es cierto que os voy a hablar de casi todas de ellas, pero hay algunas que he encontrado poca información y yo además,
como no he tenido el placer de llevarlas, pues la verdad es que os puedo contar bastante poco de ellas. Y luego es lo que os digo, he encontrado bastante poca información. Hay sobre todo de los modelos de 125 o de los de 74, de algunas de ellas, pero no vienen al caso ahora porque este vídeo es de motos es de ciclomotores de 50, de motos de campo, de 50 centímetros cúbicos. Entonces, bueno, las que no las voy a mencionar al principio, y me gustaría que seguro que alguno las habrá tenido o las conocerá de sobra. Pues bueno, pues que en los comentarios nos dejéis un poquito vuestra sabiduría sobre esas motos y pues bueno, pues nos contéis vuestras experiencias si habéis tenido alguna de esas. En concreto, de las que os estoy hablando, que he encontrado poca información y además la que he encontrado no me ha parecido fiable, era la Motor Hispania XR, que es una moto que estaba muy bien, vamos. Yo ya os digo, no la he conducido, pero he visto fotos, he oído un poquito hablar de ella y estaba francamente bien. Y otra es la Yamaha DT, que ahí seguro que nuestro colega Esteban nos hablará un poquito de ella o nos comentará algo de ella, ya que, bueno, es de las suyas, es de su marca fetiche. Bueno, después de estas dos, ahora quiero hablaros de la que yo creo, para mí, ¿vale? En mi opinión, que es de las más conocidas. Os estoy hablando de la Derby FDS, ya que supongo que muchos sabréis que esta pequeña motillo, de la mano de Francesc Bofarull, perdonad por la pronunciación, pero no lo sé decir mejor. Por lo que he podido leer, en 1989 hizo el mítico París-Dakar. Bueno, a ver, puntualicemos un poquito. He estado investigando sobre este tema. No es que compitiera en el París-Dakar, ya que, bueno, a ver, hablamos de una Derby FDS, evidentemente no podía ser competitivo. Pero sí realizó la misma ruta que el París-Dakar de 1989. Por ahí se dice que fue en 1987. Bueno, él mismo dice que fue en 1987, pero no lo sé seguro, porque ya os digo, por ejemplo, la Derby FDS, que yo sepa, salió al mercado en 1988 y salió al mercado con esta hazaña. Entonces, bueno, las fechas no son, pero bueno, las fechas andaban ahí, entre el 87 y el 89 es cuando esta hazaña se realizó, que fueron 8.000 kilómetros por el desierto del Sáhara, haciendo el mítico recorrido del París-Dakar, cual le posibilitó entrar en el libro récord de los Guinness. También he estado leyendo, bueno, en el blog del propio francés, cómo él defendía la pequeña FDS, vamos, este tipo de motos pequeñas, frente a las grandes motos. Él decía que, bueno, este tipo de motos eran muchísimo más manejables, evidentemente su peso era muy ligero, y además, en concreto, esta moto se adaptaba a cualquier tipo de terreno, y eso puedo dar fe porque yo he conducido alguna bastantes veces y daba igual por donde la metieras, iba de lujo por cualquier sitio, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo con esas afirmaciones. En concreto, este ciclomotor se presentó en 1988, por eso os decía el tema de lo de las fechas, que bueno, pero nos movemos en esos rangos, 87-89. Se presentó con un motor de 49 centímetros cúbicos, con 4 caballos, con refrigeración por aire y admisión por láminas. Sus ruedas eran de 21 pulgadas delante y 18 pulgadas detrás. Y montaba un depósito de 5 litros con un peso de 60 kilos, es decir, una moto muy ligerita. La verdad es que estas cifras, pues bueno, a ver, en comparación de las cifras que normalmente estamos acostumbrados a movernos, pues pueden parecer muy bajitas. Pero eran motos, y sabréis, como sabréis muchos, eran motos que se disfrutaban muchísimo. Incluso te diría que eran más disfrutables que motos incluso muchísimo más grandes. La FDS en concreto tenía varias cosillas que la hacían destacar. Una era su monoamortiguador trasero, que era indestructible y además tenía un funcionamiento muy bueno. Otro punto que tenía era el motor, que era duro como una piedra y muy fiable, con lo cual era bastante difícil de romper. Eso sí, os puedo asegurar que más de uno rompió, pero ahí yo creo que tenemos un poquito la culpa nosotros, que nos gustaba trastear mucho y bueno, pues subir el cilindro, hacerle modificaciones y claro, al final pues los motores petaban. Pero no pasaba nada, volvías a comprar las piezas y lo volvías a revivir. Es lo bueno que tenían estas motos. Vamos a continuar con la segunda de la lista, que será la Honda MTX.
Aunque parezca mentira, mira que he probado ese tipo de motos, puedo decir que he probado muchas, pero esta no conseguí probarla. Así que bueno, he estado buscando un poquito de información y os puedo contar que esta moto estuvo entre 1980 y 1993 en el mercado. Montaba un monocilíndrico de 49 centímetros cúbicos con 4 caballos. Su carburador era un Keijin de 14 milímetros. En cuanto a las suspensiones, pues bueno, en la parte delantera montaba una horquilla convencional de la marca Marzocchi. Y en la parte trasera llevaba un monoamortiguador Prolin también de la marca Marzocchi. Los frenos, como era habitual en este tipo de motos, llevaba un disco delantero y tambor en la parte trasera. Esta moto era un poquito más pesada que la Derby. En concreto, esta pesaba 87 kilos y tenía un depósito de 8 litros. La verdad es que ya he aprovechado pues, a echar un vistazo para ver qué es lo que había por Wallapop y por mirar anuncios de ese tipo de motos, y no he encontrado prácticamente nada. Bueno, de 50 no he encontrado nada. Todo lo que he encontrado sobre esta moto era la de 74 centímetros cúbicos. Así que si alguno tuvo el placer de conducir esta moto, pues bueno, pues que nos dejen en comentarios sus experiencias y así pues sabemos un poquito más de ella. Bueno, ahora vamos con una moto que molaba mucho. En concreto era la Suzuki DR Big. Era una motillo que gustaba, ya que imitaba a su hermana mayor, la 800. Salió en 1989 y ese pico de pato que tenía la hacía inconfundible. Contaba con una instrumentación bastante completa para este tipo de motos y en esta época, ya que contaba con velocímetro y cuenta revoluciones, y además tenía una peculiaridad que no tenía casi ninguna: llevaba intermitentes. Sí, intermitentes, aunque a algunos parezca raro, en aquella época este tipo de ciclomotores era muy raro que llevaran intermitentes. Vamos, personalmente el mío, yo recuerdo que el mío no llevaba intermitentes, ni el de la mayoría de mis colegas. En el tema frenado, pues bueno, era lo mismo de la mayoría, disco delantero y tambor trasero. La suspensión montaba una horquilla hidráulica en la parte delantera y un monoamortiguador en la parte trasera. Esta en concreto pesaba 66 kilos y tenía un depósito de 5,5 litros. Su motor era un motor Morini monocilíndrico de 50 centímetros cúbicos, con una potencia de 5 caballos y un cambio de 4 marchas. La verdad es que esta moto también tuve el placer de conducirla, ya que la tenía un muy buen amigo. Y a ver, era muy divertida, era una moto que andaba mucho, pero tenía, claro, una peculiaridad, que era su pico de pato era fijo. O sea, lo que es el frontal era fijo y tú movías el manillar. Acostumbrado a la mía, la verdad es que al principio costaba un pelín adaptarte a esa moto. Pero una vez adaptado a ella, la verdad es que se disfrutaba como un enano. Y bueno, como sabéis, en aquella época, pues era muy de costumbre entre los colegas pues cambiarnos las motos, probar a ver cuál es la que andaba más o la que andaba menos. Y ya os digo, esta en concreto, esta Suzuki, a mí me gustaba muchísimo. Además me gustaba mucho la estética, porque era algo diferente a lo que había habitualmente, y era una moto que iba francamente bien. Bueno, ahora vamos con otra Derby, en concreto la Savana. Bueno, era la Derby FDS Savana, era una evolución de la primera FDS. El motor era muy similar a la primera FDS, tenía un carburador del orto de 1212 que entregaba unos 3 caballos a unas 4000 revoluciones. Este tipo de motos podemos decir que de estricta serie no debe haber muchas, ya que lo primero que se les hacía era ponerle un carburador de mayor tamaño de la marca Amal, ya que tenían una regulación mucho más fácil que el original del orto. Evidentemente la cosa no quedaba ahí, se les cambiaba el escape metiendo pues escapes Metrakit o escapes Yasuni, que le daban, pues le otorgaban más o menos pues un caballo de potencia, que es algo que puede parecer muy modesto, pero bueno, en este tipo de ciclomotores de 2 tiempos con muy poco peso, ese caballo de potencia la hacía correr mucho y le daba muchas mejores prestaciones. Como era habitual para este tipo de motos, bueno, y para la mayoría, había kits para aumentarla de cilindrada. Pues había kits de 74 y en concreto yo llegué a ver muchas con kits de 90 centímetros cúbicos. Algo que le hacían un verdadero cohete, por imaginaros ese peso que suelen ser entre 60 y 70 kilos con un cilindro de 90 centímetros cúbicos, pues bueno, ya daban una potencia, no sé qué potencia darían exactamente, pero bueno, rozaríamos los 8 o 10 caballos, podíamos sacarle perfectamente a ese tipo de motos, incluso algo más, con lo cual eran verdaderos aviones. Y bueno, lo bueno que teníamos en aquella época es que no había tantísimas restricciones. Este tipo de motos no pasaban ITV, no había tantas restricciones, no había sobre todo tantas prohibiciones como hoy en día, y sinceramente con mucho menos éramos mucho más felices. Ahora os voy a comentar de otra Derby más, en concreto la Senda,
que vino después pues de la FDS y la FDS Savana. Comenzó su comercialización en 1993 y era una remodelación completa de las famosas FDS. Estuvo a la venta durante la década de los 90 y muy entrado ya el siglo XXI. Esta motillo ya llevaba dos discos de freno, uno delantero y otro trasero, algo que mejoraba bastante la eficiencia de la frenada. Montaba un monoamortiguador trasero mejorado y llevaba un motor refrigerado por agua con una caja de cambios de 6 velocidades. En concreto la Senda tuvo dos versiones, una era la Off-Road y otra la de carretera. ¿Diferencia? Pues ya sabemos cuál era la diferencia, los neumáticos, unos eran de tacos y otros eran para carretera. Yo la verdad es que esta moto no llevé la de la década de los 90, pero sí que conduje la de principios de siglo, ya que mi hermano, pues bueno, por esas fechas tenía pues, los 14, 15 años y le compraron una y la verdad es que no tenía nada que ver, por ejemplo, con la mía. Yo sinceramente creo que la mía ofrecía más sensaciones porque estas motos ya eran más modernas, eran más suavecitas, bueno, pues ya llevaban su llavecita, llevaban su cuadro y la moto en sí era más suave, pero bueno, estaban expuestas a lo mismo que las otras, modificaciones a tutiplén, y yo creo recordar que mi hermano la modificó, la metió un cilindro 74, le metió un carburador más grande, le cambió el escape y la moto se parecía más a la que yo tenía. Perdió esa suavidad y se volvió un poquito más salvaje, más divertida. Vamos ahora con una que a mí me gustaba bastante, que era la Puig Condor. Salieron al mercado en 1982 con su primera versión y fue elegido el mejor ciclomotor del año. Aunque hoy me voy a centrar en concreto en la Puig Condor 3, que era la que, bueno, estaba más en mi época, ¿vale? En mi época adolescente. Y la verdad es que tuve el gusto de conducirla porque la tenía un muy buen amigo mío y nos la intercambiábamos muchísimo. En comparación con la primera generación, esta segunda generación montaba un depósito un poquito más grande, en concreto de 7 litros con 0,5 litros de reserva. Mejoraron las suspensiones, montando una horquilla delantera telescópica hidráulica y un monoamortiguador trasero hidráulico con sistema monoshock. Los frenos también mejoraron, montando un disco delantero de 220 milímetros en la parte delantera y un tambor de expansión interna de 110 milímetros en la parte trasera. Cambiaron todos los plásticos y el guardabarros y además se puso un faro cuadrado, algo más habitual en esa época. Su motor era un 48,4 centímetros cúbicos con refrigeración por aire y sistema de admisión a la faldilla del pistón. Montaba una caja de cambios de 4 velocidades y, si no recuerdo mal, era uno de los cambios más suaves que había de la época. Lo único que, bueno, tenía, para mi gusto, tenía un pequeño problema, que era que lo que es el cambio era muy largo. O sea, para cambiar de marchas era súper largo el recorrido, con lo cual te impedía, vamos, hacer cambios rápidos ni de coña. Pero hay que reconocer que de todas las motos que llevé de esa época era de los más suavecitos que había. Su motor era muy fiable, ya que en un principio se diseñó para la Cobra 74, con lo cual permitía potenciarla sin ningún problema. Montaba un carburador del orto 1212, que era lo habitual de la época, y la verdad, por lo que yo recuerdo de esta moto, creo que estuvo de serie el día que la trajo mi amigo, porque el mismo día nos fuimos a comprar un carburador más grande, no me acuerdo si era un 16 o un 18, no me acuerdo ahora mismo, pero vamos, un carburador más grande, un escape que no me acuerdo cuál le montó, no sé si le montó un Metrac, no sé si, creo que montó un Yasuni porque era el que yo llevaba y creo que montamos también un Yasuni y cambiamos el cilindro, es decir, que cambiamos prácticamente el motor completo para que la moto andara más. ¿Problema que tuvo eso? Pues que sobre todo al principio es cuando empezábamos nosotros, pues bueno, el amigo este, la verdad es que tuvo un poquito de mala suerte con esta moto, porque eran motos que eran muy fiables y muy duras, pero bueno, con las modificaciones le gripaba muchísimo, hasta que al final decidió llevarla a un taller de un buen amigo que teníamos aquí, que la verdad es que era un mecánico excepcional, que bueno, es un taller que cerró hace muchos años y ya no sé, le perdimos la pista y no sé qué fue de él, y le puso la moto en condiciones con su 74, con su carburador en condiciones, y a partir de ese momento solamente gripó, en el resto de su vida gripó solamente una vez, pero vamos, nos lo pasábamos pipa con esa moto. Además tenía un sonido peculiar, no era tenía un sonido como más ronco, no era como el de la mía, el mío era más chillón. El sonido de la Puig Condor era un poquito más ronco. Y nada, la verdad es que era una moto que disfrutábamos muchísimo con ella. Bueno, y como era lógico, para el final he dejado a mi amor de juventud y que tuve la suerte de tener, que fue una Rieju Drag.
A ver, ¿qué puedo contaros de la Rieju? A ver, para mí era la más bonita de todas, la que mejor andaba, la que mejor motor tenía, pero no era porque yo lo dijera, casi todos mis colegas estaban enamorados de mi moto. Y a ver, tengo que reconocer que era la que más andaba, la que mejor se comportaba en campo y la que nunca gripaba. Y eso que le hice perrerías, pero a más no poder. Bueno, ¿qué os voy a contar? Sobre todo los que seáis de mi quinta, ¿qué os voy a contar que no sepáis? A ver, lo mejor que tenía esta moto, creo yo, en comparación con las de todos mis colegas, es que la mía ya era refrigerada por agua. Y sobre todo eso en verano se notaba mucho. Montaba un motor Minarelli de 49 centímetros cúbicos con un carburador del orto 1212, vamos, como la mayoría, sobre el carburador me refiero. Y su caja de cambios era de 4 velocidades. Eso sí, en el aspecto de frenado mejoraba con respecto a las que tenían mis colegas. Llevaba dos discos, uno delante y otro atrás. El de delante era de 220 milímetros y el de atrás creo que era de... esperar que lo miro, de 180 milímetros. Algo que no era normal, ya empezó a ser normal, pues bueno, en la senda que os he hablado, pero ya estamos hablando que era una moto más moderna que la mía. Pero la mía venía así. Y otra cosa que tenía mejor era el tema de las suspensiones. Adelante llevaba una horquilla convencional y atrás un monoamortiguador como casi todas. Pero sí que es cierto que era más duro que las del resto, con lo cual te permitían ir más fuerte, te permitían ser un poquito más agresivo con esa moto. A ver, os cuento un poquito la historia de esta moto, ya que como fue la mía, pues bueno, pues tiene una historia. No es que sea una historia, pero bueno, tiene su historia. Esta moto yo me acuerdo cuando yo me vine a vivir aquí a la zona, pues donde vivo, la zona de la Sierra de Madrid, me vendría con 13 años o algo así. Pues claro, ya, pues a ver, ya empezaba ya a cumplir los 14 y a ver, yo quería una moto, porque casi todos mis amigos pues tenían moto y yo quería una moto, mis padres no querían comprarme la moto, porque ya no sé si os lo habré dicho alguna vez, mi padre es bastante... No le gustan las motos. El caso es que tuve la suerte que mis primos los que viven en Logroño, bueno, que la mayoría de familia mía es de Logroño, tuve la buena suerte de que ellos sí tenían motos. Es más, yo ahí aprendí a conducir las motos con un Vespino, luego creo que tuvieron una Derby Variant, y se acababan de comprar una moto nueva, no recuerdo ahora mismo cuál era, pero bueno, el caso es que tenían la Rieju Drag 50. Entonces, pues bueno, mi tío me la ofreció y yo dije, sí, mi padre, bueno, pues accedió y me mandaron la moto por mensajería, por furgoneta. Antes de que la moto bajase de la furgoneta, yo ya estaba casi montado en la moto y preparado para irme a dar una vuelta. ¿Qué es lo primero que hice? Según cayó la moto al suelo, venía hasta con gasolina, cogí, arranqué la moto y me fui pues a hacer una rutita de campo. Casi me mato 3 veces, porque claro, era la primera vez en mi vida que cogí una moto de marchas. Y encima era una moto, a ver, para las de 50 era una moto alta, una moto grandecita. A ver, yo tenía 14 años. Ese primer día me lo pasé, bueno, como un enano, y creo que desde ese día no me volví a bajar de la moto prácticamente. A ver, en esa época nos gustaba ese tipo de motos porque nos encantaba ir por campo, y en la zona aquí donde yo vivo en la sierra, otra cosa no, pero campo y caminos de campos para ir con la moto había, bueno, y sigue habiéndolos, multitud de caminos. Ventaja que teníamos en esa época, que no estaba prohibido ir por ellos. Por la mayoría no estaba prohibido y nosotros íbamos por cientos de caminos, hicimos cientos de rutas por caminos, disfrutando como enanos, respetando por supuesto la naturaleza y no nos salíamos de los caminos, cosa que ahora pues es bastante difícil porque está todo prohibido. O sea, vivimos en la época de las prohibiciones, pero bueno, no quiero entrar en este tema porque no viene al caso. A lo que íbamos, yo con esa moto disfruté como un enano. Eso sí, solo le saco una pega, bueno, 2 pegas en concreto. Y son tanto la palanca del cambio como la palanca de arranque. Yo no sé si las tuve que cambiar 25 veces. Porque lo que es el eje se comía la rosca de la palanca de cambio, se comía la rosca al igual que la de arranque. Entonces ya decidí de tener allí repuestos en casa porque había que cambiarlos cada 2×3. Hasta que llegó el punto de que ya se empezó a comer también el eje. Tanto el eje de la palanca de arranque como el eje de la palanca de cambio. Con lo cual ahí ya teníamos un problema porque ya la palanca no enganchaba. Hasta que bueno, el mecánico este que os dije,
que fue cuando encontramos este mecánico, y le dije, se la llevé y se lo dije, digo, mira, digo, no sé qué hacer ya con lo del cambio. Digo, no sé qué hacer. Dice, bueno, no te preocupes, que es un mal endémico de estas motos. Cogió, me la desmontó, al final me cobró 4 perras porque nos llevábamos muy bien con él. Es más, nos íbamos de ruta también a veces con él. No sé, no recuerdo lo que me cobraría, pero vamos, fueron 4 perras. Y lo que hizo es, me cambió el eje tanto el eje de cambio como el eje de, vamos, el eje que va a la palanca de arranque. Y pues bueno, me puso otros de material, supongo que no sé, serían de hierro, de aluminio, no sé de qué material serían, pero bueno, el caso es que eran mejores que los que traía los que traía mi Rieju. Y desde ese día no volví a tener problemas con la palanca de cambio y la palanca de arranque que me trajeron por el camino de la amargura. Así que nada, esa es un poco la historia de mi primera moto que tuve, que la verdad es que la disfruté muchísimo y sinceramente no sé ni dónde acabó. Sé que al final dejé de usarla, pues en esa época, pues bueno, cuando cumplí los 18 me saqué el carnet de coche, abandoné totalmente la moto hasta prácticamente el día de hoy. No sé, al final creo que en ese momento la moto estaba, no sé si creo que se había jorobado el embrague, pues no sé, creo que había perdido el embrague o lo que sea, y la tenía desmontada, tenía el motor desmontado para cambiarlo, pero al final, pues lo que os digo, me saqué el carnet de coche, me olvidé de la moto, y al final creo que la moto pues acabaría en un desguace, o no sé, o acabaría para chatarra. La verdad es que no sé dónde acabaría, y la verdad es que no hay día que no me arrepienta de no haber arreglado esa moto y haberla dejado, aunque fuese sin uso, pero haberla tenido ahí ahora, porque ya te digo yo que ahora, si aunque hubiese estado metida en un garaje o en una nave, la hubiese restaurado y la hubiese usado. Pero bueno, los años que la tuve la disfruté como un enano, y a ver, la vida sigue. Así que nada, bueno, pues espero que os haya molado este vídeo. No ha sido un vídeo como habitual de los míos, de dar datos, porque a ver, prácticamente todo este tipo de motos eran prácticamente iguales, y además estaban expuestas a modificaciones continuas, con lo cual dar datos de estas motos es un poco tontería. Simplemente, pues bueno, sobre todo de las que yo pude conducir y de la que tuve y eso, pues bueno, os he dado mi punto de vista, que espero que os haya gustado y que os haya sobre todo recordado a vuestra juventud cuando empezasteis con el tema de las motos, que era de lo que era mi intención. Antes de irme quiero comentaros una cosa. Uno de los proyectos que se vienen para el canal este año, por eso os dije en el primer vídeo que estuvieseis atentos, porque se iban a venir cositas y bastante chulas, es volver a esa época de este vídeo. He conseguido, bueno, todavía no lo tengo seguro al 100%, pero vamos, creo que está al 99%. He conseguido de un familiar una moto de una de las que he nombrado en el vídeo, no os voy a decir cuál, para restaurar. Está de origen, aunque parezca mentira, está de origen. No tiene nada cambiado, tiene un pequeño golpe en la llanta delantera y evidentemente lleva 30 o 32 años parada, pero está de origen, con lo cual creo que debe ser uno de los unicornios que hay por ahí. Sé que algunos sabéis cuál es, porque ya os lo he dicho, sobre todo con los que me llevo muy bien, ya os lo he dicho, así que callaros o os la corto. Con lo cual, estar atentos y pronto creo que podréis saber cuál es. Creo que os va a molar. Así que nada, chicos, os dejo por hoy y lo de siempre. Nos vemos en el próximo vídeo.